Hola gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo el capítulo 14 de The Loud House, Nuevo Camino. Sin más que decir, comencemos. Créditos al creador Loud. Capítulo 14. Padre. Los padres siempre dirán que no tienen favoritos, pero eso es mentira. Él o la primera siempre tiene prioridad sobre los demás, y la o el más pequeño siempre será el bebé de los padres. ¿Y qué pasa con los de en medio? El cariño se va repartiendo dependiendo de cuántos hijos sean. ¿Qué pasa con el de en medio? Esa pregunta se hacía un hombre de mediana edad. Simple era el último. Cuando vio a su hijo en esos vídeos junto con Rita, él solo pudo mirarlo por una hora y salir de ese búnker con lágrimas. Un hombre muy pero muy sensible. Algunos dirán que es débil, otros dirán que está en contacto con su lado femenino, pero en ese búnker se quedó una mujer y no salió hasta ver todo su error como madre. Él solo era cobarde. Hijo, una palabra que atesoro mucho cuando supo que por fin lo tuvo, y tirando a la suerte lo intentó otras 4 veces, pero solo niñas. Lin padre estaba acostado en su cama, viendo al techo, preguntándose si tenía el derecho de seguir siendo el padre del peliblanco. Como padre de la casa debía de detener todo y hacer que sus hijas y esposa entraran en razón, pero lo que hizo fue refugiarse en su restaurante. Tengo que esforzarme más por lo raro que parezca. Él nunca pensó que las cosas de la mala suerte fueran por culpa de su hijo, pero tenía miedo de sus hijas, de su esposa, de todo, y solo pudo quedarse en un rincón mientras destrozaban la infancia de su hijo, su niño, su campeón. ¿Qué mierda? Solo es un niño, pensó con dolor, y una pregunta se formó: ¿solo por respirar tenía que sufrir? Estos pensamientos siempre atormentaban a este hombre. Desde que vio esos vídeos abrió los ojos. Él no era su padre, solo era alguien que llevaba la comida y ayudaba a las hijas. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo? Luego: campeo, ve con mamá, estoy ocupado con tu hermana. Siempre las mismas respuestas. Tenían un programa que veían ya, ni se acuerda de cuál era. Hace tanto tiempo que lo dejo de ver. El pobre hombre se limpiaba las lágrimas, no quería llorar. Por primera vez tenía que ser fuerte, no por él, por su familia. El rechazo de su hijo los afectó mucho. Ver ese rostro lleno de ira y tristeza le rompía el corazón. Su hijo nunca había reprochado nada, solo los ignoraba o decía las típicas frases: ahora no estoy ocupado. Esas frases que nunca dijo cuando estuvo en la casa salían con frialdad. ¿Alguien podría culparlo? Él ya no confiaba en nadie de esa casa. Hijo, dijo en un susurro, más un lamento que cualquier otra cosa. Él no tenía derecho de decirlo, pero no podía evitar querer decirle de esa manera. Su carácter sumiso y gentil eran algo que él siempre amó de su hijo. Era amable con todos, ayudaba a sus hermanas, cuidaba a Lily, recordaba a su hija, esa criatura que no tenía la culpa, le temía a su propio hermano. Un error más a su lista. La fiesta. Esto había roto a su hijo y les dijo todas sus verdades. Miró el celular que le había intentado regresar en la mesa de noche y con tristeza lo prendió. El fondo le rompía el corazón. Era una foto de Lincoln con su mamá y él abrazándolo tomándose una selfie. Esa sonrisa que tanto extrañaba y ya no podía ver. Vio con tristeza a la cuna que estaba a unos pasos, con cuidado de no despertar a su esposa, esa mujer que tanto ama y a la vez teme. Se levantó y caminó a la cuna, y en ese lugar vio a su hija. Un recuerdo agridulce llegó a su mente, a un pequeño bebé de mechones blancos abrazando a un conejo de peluche. Le llegó a su mente, era el primer niño y único que tuvo. Como si fuera padre primerizo, siempre se despertaba a altas horas de madrugada para ver cómo estaba su hijo, y en ese lugar estaba una bebé con pequeñas marcas de lágrimas. Cuánto les costó tranquilizarla. No sabían si ella los entendía, pero entre lágrimas de ellos solo repetían: está bien, hija, tu hermano va a ser como antes, él nos ama, solo espera y él sonreirá. Una vez más esas palabras eran más para ellos que para su hija. Él pensaba que su hija también sería un prodigio como Lisa. Una pequeña llama de odio se prendió en su corazón. Recordaba cómo Lisa lloraba al mostrarles esos asquerosos vídeos. Él solo pudo ver un poco, pero eso fue suficiente para albergar rencor por su hija. Él nunca pensó que su familia fuera tan rota. Él necesitaba salir, pensar qué haría para conseguir el perdón de su hijo, apagar esa llama que intentaba consumir su amor por su hija. Al salir a la sala vio los restos de su fiesta, todo intacto, la comida, los gorros, el pastel, todo, nadie los tocó. Eso hizo que recordara una vez el rostro de su hijo lleno de ira. Qué estúpidos fuimos, se dijo para sí mismo. ¿Qué esperaban? Los perdonó, sí, como si el perdón se pudiera comprar. Fue a la cocina y buscó en una puerta con llave, sacó una botella. Él nunca tomó y menos en su casa, pero es tanto su dolor que necesitaba ahogarse en ese líquido. Se sirvió en un vaso y cuando estuvo a punto de dar el primer trago: ¿estás seguro de que es lo que quieres? Al escuchar esa voz soltó el vaso que se rompió en el suelo. Ya no le importaba despertar a nadie, se agarró de su cabello y empezó a llorar. Es otra maldita pesadilla, dijo entre llanto y negando con la cabeza.
Un niño salió de las sombras como si fueran parte de él. Lin padre detestaba a esta cosa, siempre que tenía una pesadilla sobre su hijo él aparecía, reprochando, gritando y diciendo de lo asquerosa que es su familia, se hacía llamar soberbia y detrás de él varios ojos y bocas. Según él eran seres que vieron nuestras atrocidades. Lin padre se tranquilizó y con una voz tranquila dijo: ¿ahora qué va a ser? ¿Intento de suicidio, hambre, desprecio, golpes? Ver cómo despreciaban en la escuela a mi hijo, el castaño decía resignado, cada noche desde que Lisa confesó su atroz experimento esta cosa lo torturaba con pesadillas de su hijo sufriendo, lágrimas salían de un rostro inexpresivo. Soberbia mostró una sonrisa de agrado, cada día el hombre entendía para dónde iba esto, pero él quería dejarlo más dulce para el último, eso que haga que habrá de lo que perdió y se esfuerce por recuperarlo, que sacrifique lágrimas, sudor y sangre por el perdón de su hijo. Culpa aplaudió y todo se oscureció, ¿cuántas veces había pasado por esto el señor? Ya no lo asustaba, solo se resignó, ver a su hijo llorando en ese patio, rogar a su madre por un poco de comida, la despedida de su mejor amigo con una pelea, los golpes de sus hermanas, los gritos de desprecio, las burlas de los de la escuela, las lágrimas seguían cayendo de sus ojos cerrados, mierda quería ser fuerte, quería ayudar a su familia, quería de regreso la sonrisa de su hijo. Papá. La voz de un pequeño perforó sus oídos. Cuando abrió los ojos un pequeño de pelo blanco de no más de 4 años los abrazaba de su pierna como una gran sonrisa, el padre sentía como más lágrimas salían de sus ojos, pero al parecer sus hijos no las veían ya que actuaban normal, ese era su pequeño, él quería que lo abrazara y extendía sus brazos para que lo cargara, Lin padre quería cargarlo pero su cuerpo no respondía. Detrás del pequeño una castaña un poco más grande que su hijo se acercaba como un balón de fútbol soccer, él quería cargar a su hijo y alejarlo pero su cuerpo no respondía, esto era una tortura. Soberbia estaba detrás de la castaña con una sonrisa burlona, él entendido que esta era su tortura, su cuerpo no le pertenecía. Hola Lin, ¿qué pasa? La voz del señor se escuchó. Él quería llorar, sentía que lloraba pero ninguno de sus hijos lo veía, él ignoró a su hijo y fue a ver a la castaña, él quería darse la vuelta y abrazar a su hijo pero no podía. Papá, ¿puedes practicar conmigo? Mañana son las pruebas para el equipo de soccer y necesito ayuda, JR. Decía con poco tacto y esa sonrisa de soy la favorita apareció. Claro cariño, su cuerpo solo se movía, pero por suerte su cuello se movió a donde estaba su hijo. Pero esa imagen le destrozó el corazón, el pequeño subía las escaleras con la mirada agachada, él pudo ver como pequeñas gotas caían al suelo, pero su cuerpo no era de él y continuó su camino, cuando pasó la puerta de la cocina una vez más la escena cambió y estaba una vez más en la entrada de su casa. Papá. Una vez más esa dulce voz lo recibió. Su cuerpo no respondía y sintió como su mano acariciaba la cabeza de su hijo con cariño. Papá mira, el pequeño le mostraba un dibujo de la familia en ese momento los padres, 5 niñas y el pero quería llorar, en los brazos de la mamá estaba un bebé con pelo blanco, su hijo quería un hermano como él para jugar. Cariño, Rita recibió a su esposo, su vientre ya estaba grande, faltaba poco para que diera a luz al nuevo integrante, y una vez más el padre pasó de largo, besó a su esposa y con cariño puso su oreja en el vientre. Él quería ver a su hijo, su corazón sintió un pinchazo al escuchar sus pasos alegándose, no necesitaba ser un genio para saber que había herido una vez más a su hijo, cerró los ojos y cuando los abrió. Una vez más estaba en la entrada, pero esta vez no hubo una papá. Él podía ver la sala, sus hijas desde Lori hasta Lin estaban viendo la tele unas más interesadas que otras. ¿Y su hermano? Gracias a Dios la pregunta salió de su boca, él quería ver a su hijo. Cuidando a Lucky, dijo Luan sin quitar la atención de la televisión. Su cuerpo una vez más se movió por su cuenta, pero cuando fijó su mirada en el final de las escaleras una vez más Soberbia estaba viéndolo como una sonrisa. ¿Te diste cuenta cuando dejó de recibirte? Claro que no, de seguro solo vas a ver a Lucky, ¿verdad? Quería llorar, él sentía sus lágrimas pero nadie más lo notaba. ¿De qué te sirve llorar? ¿Vas a solucionar algo llorando? Ese niño siempre podía hacer más grande la herida con sus palabras. Su cuerpo se movió y lo traspasó, entró a un cuarto y vio la cuna de su hija, esa cuna que había pasado de hijas a hijas e hijo, vio con ternura una imagen hermosa, su hijo abrazando a un bebé de no más de 1 año, pelo negro y tez un poco pálida. Yo la cuidaré, soy su hermano mayor, la voz de su hijo resonó en su cabeza, su hijo siempre amó a sus hermanas y con las menores siempre se preocupó un poco más ya que él era el mayor y tenía que ver por su felicidad. ¿Y quién veía por la suya?
Tú no creo cómo odiaba esa voz, sintió como su mano se acercaba a la cuna, un poco de felicidad llenó su corazón pensando que acariciaría a su hijo, pero eso nunca pasó. Acarició a su hija y dijo las palabras que también merecía su hijo. Te amo, Luke. Y cuando fue la última vez que él le dijo eso a su hijo, no lo recordaba, y un nuevo dolor llegó, vio a su hijo soltar una lágrima, él estaba despierto escuchando. Una vez más cerró los ojos. En su mente solo podía ser libre. Basta, basta, por favor ya no más, ya basta, por favor. Eso era lo que su mente suplicaba. Esto era muy doloroso, ver cómo tuvo tantas oportunidades de demostrar su amor a su hijo y él las tiró a la basura por ver más a sus hijas que a su hijo. Una vez más se abrieron los ojos, pero para su sorpresa esta vez, estaba en la van familiar. Miró por el espejo retrovisor y vio a Lincoln triste, su hijo siempre estaba triste, cuando el peliblanco vio que este lo miraba cambió su expresión a una sonrisa. ¿Estás feliz, hijo? Vamos a un concurso de tu hermana Luna, dijo alegre el patriarca, y la respuesta fue sí. Esta vez no lo arruinó, a su hijo siempre le gustó ir a los concursos de sus hermanas, y una vez más su vista se fijó en el camino. Minutos después miró una vez más el espejo, pero en ese lugar estaba Soberbia. Tu hijo te estuvo pidiendo desde hace un mes que lo llevaras a la convención de cómic, pero a ti se te olvidó y lo llevaste al concurso de tu hija. Sabes que esas cosas solo duran un par de días y solo pasa tal vez una cada año. Él se calló y subió a la van ya que te veías tan feliz por el concurso que él se tragó su furia y tristeza para no arruinar el día y una vez más lo arruinó. Llegaron y su cuerpo se movió una vez más por sí mismo. Listo, cariño, sé que arrasarás, me siento orgulloso, decía el patriarca. ¿Cuándo le dijiste eso a tu hijo, o se lo has dicho alguna vez? Cada palabra dolía más que un golpe. Y los recuerdos seguían y seguían. Luan, las gemelas, Lenny, Lucky, Lisa, Lily, Lori, todas y cada una eran favorecidas por su padre y madre, mientras que Lincoln solo ayudaba en lo que podía y se conformaba con las migajas de amor. Y una vez más la escena cambió cuando cerró los ojos. Una puerta nueva, una que él nunca había visto, se movió y esta vez su cuerpo se movía por su propia voluntad. Él pensó en entrar pero tenía miedo, un miedo aterrador, que otro acto cruel haría esta vez. Cuanto más lastimaría a su hijo, se sentó en las escaleras que daban a esa puerta y se puso a pensar en todas las tonterías y daño que le hizo a su único hijo. Él nunca vio el daño que le hacía, cuán ciego fue, todo por querer complacer a su esposa e hijas. Perdió el amor de su hijo, tal vez desde antes de que lo de la mala suerte empezara. Él lo buscaba, lo quería abrazar, mostrarle todo lo que él hacía, pero él pasaba de sus cosas y iba con sus hijas. Él nunca le recriminó, lo contrario. Te veo cansado, papá, yo ayudo a mi hermana, tú ve a descansar. No te preocupes, papá, yo preparo el desayuno, tú descansa. Él siempre los ayudó en más de una ocasión. Se tapó la cara y empezó a llorar con gran dolor. Él pensó que lo perdonaría más fácilmente que a sus hermanas y madre, ya que él nunca le levantó la mano, pero estaba ciego. Él lo lastimó desde antes, él lo alejó, a su hijo, a su niño, a su bebé. ¿Qué ganas llorando? Era cierto, él no ganaría nada si seguía llorando. Él tenía que afrontar lo que hizo, ya no le importaba si esto era un sueño, pesadilla o su cerebro enseñándole sus errores, él tenía que afrontarlo. Se paró y se dirigió a la puerta, un escalofrío recorrió su espina y no pudo abrir la puerta. ¿Qué tal si es algo que le hice y nunca podré reparar? Él ya no me ha de ver como un padre. No quería entrar, pero tenía que entrar. Su mente estaba en conflicto. ¿Qué debía hacer? Antes su cuerpo se movía por sí mismo, pero ahora que tenía el control dudaba de lo que debía hacer. Entra. Ese grito lo asustó y entró por la puerta. Este lugar era nuevo para él, la sala limpia, una pantalla plana, 2 o 3 consolas, era una linda sala, algo que él no podría darse el lujo con una gran familia como la suya. Papá. El castaño se sorprendió por el repentino grito y vio una melena alborotada correr hacia él, pero su corazón se llenó de alegría al ver ese pelo blanco. Ahora con su libre albedrío se agachó para sostener entre sus brazos a ese pequeño que parecía de 11 años. Pero cuál fue su sorpresa al ver cómo este lo traspasaba y seguía su camino. Con sorpresa vio a un hombre de 1,80 cargando al pequeño, y su sorpresa se intensificó al ver el pelo que adornaba su cabeza, un poco largo y con una gran sonrisa. Campeón. ¿Cómo estás, Leo? ¿Te portaste bien? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo está tu mamá y hermana? Ese hombre estaba muy feliz al tener al infante entre sus brazos. Fue todo un ángel, cariño. Una sombra se acercaba con un bebé en brazos. Linka está bien, un poco inquieta ya que su papá no llegaba, pero ahora mírala, es toda risas. Lin no podía ver a la mujer, pero veía el bulto y de él salían risas.